medida extrema de detención preventiva en el penal de San Pedro de esta ciudad por el tiempo de 5 meses a partir del día de hoy. Ha determinado algo más allá de lo que se ha pedido, lo cual es totalmente ilegal. Se presentó todos los documentos, pero claramente esto estaba dirigido, hay persecución política. Y si le pasa algo a la seguridad y a la vida de nuestro expresidente, quiero responsabilizar a todas las instancias estatales. Vamos a hacer la denuncia internacional correspondiente. Sabían perfectamente que su vida en San Pedro corre riesgo y aún así han determinado enviarlo a San Pedro. Que es persecución política y que esta decisión ya estaba tomada. No había argumentos para detenerlo, debieron darle hoy mismo su libertad. Bueno, vamos a establecer contacto con nuestro compañero Donato Hanover. Por favor, actualizamos la información, Donato. Donato, adelante. Muchas gracias, Luciana. Estamos nosotros en la puerta principal del penal de San Pedro, acá en la ciudad de La Paz. Se nos ha informado que el presidente o el expresidente Luis Arce Catacora ha sido dispuesto a su estadía durante estos 5 meses en el sector de La Posta. Esta noche el expresidente va a estar en área de aislamiento por motivos de seguridad. Ha sido por lo menos registrado las filiaciones de parte de la policía y ya mañana estaría haciendo por lo menos su registro con el cuerpo de delegados, tal cual por lo menos se maneja dentro de lo que es el sistema penitenciario que se tiene en nuestro país. El registro de parte de la policía, la filiación como tal para temas legales, judiciales y estableciendo el protocolo dentro normativa, pero también el cuerpo de delegados, es decir, la representación de la población carcelaria tiene su control y su organización y mañana estaría pasando esto. El expresidente Luis Arce Catacora tiene una enfermedad de base o por lo menos tiene problemas en su salud por el tumor cancerígeno que es tratado en Brasil cada 6 meses. Se nos ha informado que la última vez que el expresidente tuvo el tratamiento fue en octubre. Y en este lapso se va a esperar los 6 meses para ver qué requerimiento va a tener y en este sentido se nos ha informado desde el régimen penitenciario que se le va a otorgar todo el personal profesional adecuado al cual también ha sido sometido, ni bien ingresó, a una revisión exhaustiva de un examen físico completo para ver su estado de salud y de ese modo descartar cualquier riesgo en su salud, en su seguridad y darle toda la estabilidad durante su estadía acá en el penal de San Pedro, Luciana. Bueno, Donato, muchísimas gracias. Estamos atentos entonces. Esta es la situación en inmediaciones del penal de San Pedro en el centro de la ciudad de La Paz. Gerardo. Tenemos invitados especiales para hablar de este tema. Vamos a saludar vía Zoom a Williams Bascopé, abogado constitucionalista, para conocer su opinión y cómo ha visto este fallo judicial. Williams, buenas noches. Estimados amigos, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto saludarles. Y bueno, a sus órdenes para ver este tema tan... Bueno, en realidad diríamos un tema bastante triste, no es que hay que alegrarse de una situación de estas características. A ver, yo la verdad, como persona, creo que uno aprende la lección de que las cosas a veces en la vida no son para siempre, peor las cosas son efímeras en el poder. Entonces, creo que esta situación nos tiene que dar una lección de vida a todos los bolivianos, amigos de Bolivisión. Seguro que sí, Williams, pero ¿qué opinas, por favor, del actuar de la justicia, del procedimiento que se ha desarrollado en primera instancia, esto que generó polémica, que tuvo que ver con la imputación y una determinación o solicitud de un recluimiento en el penal de Calauma, en este centro de rehabilitación? Bueno, ahora ya el expresidente en San Pedro. A ver, Luciana, es muy sorpresivo lo que ha pasado, ¿no? Es muy sorpresivo lo que ha pasado porque nadie se esperaba de que suceda esta situación de que inmediatamente iban a agarrar a un exmandatario, porque más allá que ha sido ministro en su momento, estamos hablando de un mandatario, ¿no es cierto? Pero no le corresponde en realidad el juicio de responsabilidades porque a él le compete un juicio ordinario porque los actos de los cuales se le están imputando es justamente cuando era ministro de Estado y la Constitución es bastante tácita y clara. El juicio de responsabilidades solamente es para
presidente y vicepresidente, no para ministros, no para otras autoridades. Para eso tienen la justicia ordinaria. Ahora, lo que tiene que hacer Arce Catacora es defenderse y obviamente asumir lo que corresponde, porque hoy no han desvirtuado los riesgos procesales, ¿no es cierto? Creo que en los riesgos procesales se ha incluido inclusive la dudosa situación de si tiene una fuente de trabajo, que si realmente su estado civil es el que ha declarado, y creo que los riesgos procesales no han sido enervados y eso ha posibilitado de que ni siquiera le den en el centro de reclusión de menores de edad, sino que está en San Pedro. Ahora bien, Luciana, lo siguiente, si se tendría que ir a juicio de responsabilidades, por estrategia, en este momento no es bueno tocar más allá de lo que es la responsabilidad de los directores y ministros. Porque estoy seguro que si se investiga un poco más allá, debe haber responsables más arriba, y eso debe ser hasta la primera autoridad de ese momento, que era Evo Morales. Porque ningún decreto supremo, ¿sí?, sea ministerial, viceministerial, no sale con el visto bueno del presidente del Estado. Si esto fuese así, obviamente se tendría que investigar y arrastraría un juicio de responsabilidades por parte de lo que fue Evo Morales. Y ahí sí tiene que ir al Parlamento con una acusación del fiscal, con 2/3 discutir si se la autoriza, para que después, autorizado este juicio de responsabilidades, se vaya al Tribunal Supremo de Justicia. Pero esta jurisdicción ya mayor arrastraría a la menor, entonces ya quedaría sin efecto el juicio ordinario que le están haciendo a Arce Catacora y arrastraría un juicio de responsabilidades. Por eso creo que lo estratégico en este momento es solamente llevar adelante la responsabilidad por el momento quienes justamente tienen la responsabilidad como ministros o directores o subdirectores o los que fuesen, ¿sí? Y de esto hay que sacar muchas lecciones, porque mire, el juicio de responsabilidades en su momento, en la anterior constitución, alcanzaba a prefectos, ¿sí?, alcanzaba a ministros, ¿sí? Pero ahora con la nueva constitución no es así, se corta ese privilegio y solamente es el presidente, a menos que estén involucrados ministros que jalarían recién del presidente con ministros. En este caso no está aconteciendo aquello, ¿no es cierto? Mire, lo que extraña de todo esto, Luciana, amigos de Bolivisión, es lo siguiente. ¿Cómo es posible de que mediante decretos se haya obviado la ley 1178, que es la ley de control gubernamental y fiscalización? Tenemos un Contralor General del Estado que se ocupa de pedir y que rindan cuentas ante él alcaldes, gobernadores, autoridades, ministros, porque manejan el dinero público. Entonces, esta autoridad de la Contraloría y la ley 1178 exigen pues que remitan auditorías. Hay auditorías internas, externas, las cuales se rinden dentro de la Contraloría. Tienen 6 sistemas de control y subsistemas de control para estas cosas. Se cruza la información y de ahí nacen pues responsabilidades penales, civiles, administrativas y ejecutivas. En el caso del Fondo Indígena, las cuentas, el dinero iba directamente a cuentas privadas de dirigentes sindicales, desde 100.000 bolivianos, 200.000 bolivianos, 1 millón, 2 millones, 3 millones, y ahí corrompieron a todo el movimiento indígena y compraban lealtades. Sabían muy bien lo que estaban haciendo. O sea, no nos van a venir a decir que no sabía Evo Morales, no sabía García Linera. Estos sabían muy bien los del MAS y cómo comprar las lealtades, y corrompieron a todo el movimiento indígena campesino, hasta el punto que los enviciaron con los proyectos, hasta el punto, Luciana, amigos de Bolivisión, que se inventaron un senador del MAS de apellido Cho, que se inventó un pueblo y se sacó más de 2 millones de bolivianos y nunca rendió cuentas. O sea, acá los nuevos ricos en este país, Luciana, son pues estos sujetos del MAS que a título de los movimientos campesinos indígenas son la nueva oligarquía azul, y demostraron que no solamente se enriquece con corrupción el de corbata y saco, sino también pues el de poncho y abarca y de pollera. Y han devaluado todo ese discurso histórico de lo que era el movimiento indígena campesino. Más allá de que hoy día esté entrando a penal de San Pedro, Arce Catacora, esto es la decadencia de lo que el masismo ha hecho en estos 20 años de obscenidad, dispensioso
del manejo de la plata pública. A nadie pues le alegra que esté entrando alguien a la cárcel. Hace un mes y medio el exmandatario Arce Catacora estaba en Palacio de Gobierno, con toda la seguridad, el sueldo seguro y campeándose en el poder. Mire ahora dónde está, en San Pedro. Mire, ¿no cree que su gente y su familia se siente mal? Por eso no hay que ser abusivos del poder y menos fantoches en el poder. Todo puede subir y un día puede bajar, o sea, no es lección de vida para todos los bolivianos. Bueno, doctor, yo quiero agradecerle por esta explicación que nos brinda. Definitivamente tenemos que darle seguimiento porque estas investigaciones van a continuar, incluso ya hay una lista de personas que deberían ser investigadas. Le agradezco mucho, doctor. No, Luciana, a ustedes el agradecimiento es solamente reflexionar. Señores, todos los que entran al poder, creo que esto es una lección de vida para que el poder no es eterno. Y si tiene uno el poder es para cambiar la vida o el destino de una población, de un país, y para tenerlo y administrarlo de buena manera, no para embelecerse y ser arrogantes y abusivos. Y creo que esto les va a llegar a muchos más del gobierno y del MAS. Y ojalá sea con justicia y no con venganza. Gracias, Luciana. Que le vaya bien, doctor Bascope. Gracias por estar con nosotros. Vamos a recordar, porque seguimos hablando del caso y tenemos invitados especiales en breve también, vamos a recordar esta resolución que emitía el juez. Por tanto, el juez 12º de instrucción cautelar anticorrupción y de violencia de esta capital, en turno, artículo 233, 1 y 2 demostrados por el señor fiscal respecto a probabilidad de autoría y también riesgos de fuga y obstaculización. Por el momento, el señor imputado, Luis Alberto Arce Catacora, deberá de defenderse con una medida extrema de detención preventiva en el penal de San Pedro de esta ciudad por el tiempo de 5 meses a partir del día de hoy. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. El 12 de mayo de 2026 a horas 10:30 señalamos audiencia de situación jurídica para el ahora imputado. Asimismo, también esta detención preventiva será en el penal de San Pedro de esta ciudad con la finalidad precisamente de que él en cualquier momento pueda solicitar salida judicial para fines de su salud. Además, en este caso, régimen penitenciario deberá dar las garantías respecto a su seguridad física y además deberá otorgarlo un lugar diferente a las personas sentenciadas. Bueno, ya estábamos escuchando la determinación y queremos escuchar ahora las palabras del doctor Eduardo León, abogado denunciante, que ha estado, por supuesto, en todo este procedimiento. Doctor, buenas noches. Buenas noches a usted, Luciana. Un gusto estar nuevamente en Bolivisión. ¿Cómo toma la determinación de la justicia en torno a la situación de Luis Arce? Correcta. Aquí no es para alegrarse la desgracia ajena, pero es algo correcto que devuelve ya un poco la confianza al trabajo que se está realizando y que durante 10 años hemos venido exigiendo que esto tenga pues oídos a la denuncia que permanentemente demostramos con pruebas. Doctor, ¿cómo está? Gerardo lo saluda. Hay confusión en la gente. A ver, la Fiscalía primero pidió 3 meses en Calauma y se determinó 5 meses en San Pedro. ¿Esto es habitual en este tipo de audiencias cautelares? ¿Hubo algún tipo de acción que no suele ser recurrente en procesos judiciales? Bueno, la Fiscalía emite requerimientos y los requerimientos no son definitivos. Estos requerimientos pueden ser revisados por el juez y en esa medida el juez cautelar el día de hoy se ha apartado de la solicitud hecha por la Fiscalía porque aquello no coincidía primero con el daño económico que hoy hemos demostrado, que hace 10 años hemos venido anunciando, denunciando, afirmando, etcétera, que el daño económico era de más de 4.000 millones de bolivianos. Y esto ha dado lugar, por supuesto, a que se tenga que revisar la detención preventiva en un centro carcelario normal, porque el centro de rehabilitación para jóvenes y adolescentes no era un lugar aceptable para una persona como Luis Arce Catacora. Ahora, doctor, disculpe que observe esto, pero ¿por qué se dio tan rápido todo este procedimiento y un traslado casi de inmediato? Se lo consulto porque no es lo que vemos de manera general, ¿verdad? En muchos otros casos, incluso con otros políticos. El artículo 130 del Código del Procedimiento Penal establece que los términos en materia penal son fatales, vale decir que son términos que tienen que cumplirse.
Desde la aprehensión hasta la imputación solamente tienen 24 horas los fiscales para poner a conocimiento del juez al aprehendido, y el juez tiene solamente 24 horas para definir la situación del imputado, vale decir, establecer o determinar su detención preventiva o alguna otra medida cautelar que en el momento puede y debe ser ejecutado, principalmente por los plazos procesales que asisten a las autoridades judiciales, a las autoridades fiscales. Ahora, doctor, ¿qué pasa con Evo Morales? Mire, en el caso de Evo Morales es una persona que tiene responsabilidad en este caso, pero existe marcado pues duda en nosotros debido a que si se incorpora Evo Morales con una imputación, automáticamente él lo que busca y lo que busca la defensa de Evo Morales es pues que se lleve esto a un juicio de responsabilidades y todas las personas, todos los que se han beneficiado con los fondos, con los dineros de fondo del fondo indígena, todas estas personas, estos dirigentes que se han apoderado de dineros, que los hemos identificado con su nombre, con su carnet de identidad, el banco donde recibieron las cuentas que tuvieron y los montos que han recibido, todas estas personas van a ser beneficiadas con aquello. Y no es solamente la única lista, existe otra lista por el cual también se ha acreditado que estas personas pueden ser beneficiadas por simple y hecho de que el señor Evo Morales aparezca y quieran procesarlo en un juicio de responsabilidades. Y es más, hemos acreditado el día de hoy que existe un informe de una comisión de fiscales CP-CJGA número 55-2015 del 11 de mayo del 2015, que ha sido realizada por una comisión de fiscales asignados al caso Fondo Indígena, que ha estado compuesta por el fiscal Ángelo Sarabia, la fiscal Elsie Rosario Villafranchi Endara y el fiscal Gregorio Blanco Tosis. ¿Y sabe qué acreditó este informe y esto que acreditamos ante el juez cautelar? Es que se depositaron 685 millones de bolivianos, nada más y nada menos que en 978 cuentas particulares, por lo que este caso ha sido siempre como ha sido un caso de corrupción, pero inmensa, algo que ha superado toda expectativa, que ahora tiene que tener pues un desenlace con la aprehensión de estas personas y establecer las responsabilidades de los funcionarios públicos. Doctor, le invito a escuchar lo que dijo el equipo jurídico de Evo Pueblo y después opinamos al respecto. Adelante. Sé que hay muchos intereses para querer involucrar al expresidente Evo Morales. Estoy siendo muy claro y enfático. La responsabilidad de una autoridad autárquica es del director ejecutivo y de su directorio, no del presidente en ejercicio. Por lo tanto, no hay ninguna forma de que se lo pueda citar ni siquiera como testigo de una institución que para el momento en que se hizo la denuncia ya llevaba por lo menos 9 años de vida. Por lo tanto, no existe posibilidad alguna de que se implique Evo Morales. Hay diputados trasnochados que creo que tienen que aprender a leer, porque tienen que saber cuál es la medida y hasta dónde llega la responsabilidad del Ejecutivo. ¿Qué opina, doctor? Bueno, es gracioso escuchar, ¿no?, a personas que no conocen de lo que es el Fondo Indígena. El Fondo Indígena fue creado el año 2005, pero ha sido desde el año 2006 que entró en ejecución y que desde el año 2006 hasta el año 2010 no hubo proyecto alguno. Sin embargo, hubo 4.200 millones de disposición por parte del Ejecutivo. ¿Quién era presidente? Pues era el señor Evo Morales. E inclusive el 26 de diciembre del año 2010, cuando se dicta un gasolinazo, se utiliza la plata del Fondo Indígena para pagar el tema de hidrocarburos, para socavar estas movilizaciones que había, y se utiliza el Fondo Indígena. Inclusive cuando el señor Evo Morales es posesionado en sus 2 gestiones, se utiliza dinero del Fondo Indígena para poder financiar su posesión, para poder financiar su fiesta, su conjunto, etcétera. Se utiliza el dinero del Fondo Indígena. E inclusive se utiliza también dineros por parte de ¿quién? Juan Ramón Quintana, el señor Sacha Llorenti, el señor Carlos Romero. Ahora, que la responsabilidad de Evo Morales está elocuente, es claro, pero no hay que caer en la trampa que este tipo de personas quieren hacer, pretendiendo de que se abra un juicio de responsabilidades para salvar al conjunto de los corruptos que han robado al país. Hay que dejar
Evo Morales tiene la suficiente cantidad de procesos por el cual se lo puede a él recluir en la cárcel 30 años, que es lo que merece. Pero en este caso lo que buscamos es esclarecer el depósito de dinero público a cuentas privadas, que nada tiene que ver con el tema de contratos o el tema de proyectos, no tiene nada que ver. Hay que separar el trigo de la paja. Hay contratos fantasmas, inconclusos y falsificados que han acreditado en la auditoría del Fondo Indígena. Pero aquello se podía resolver cumpliendo, como dice doña Lidia Patti, yo he cumplido 80%, me falta el 20%. Podía cumplirse. Pero hay una estaca que se ha puesto a este caso. Estos mismos autores, cuando transfirieron y permitieron transferir y ordenaron la transferencia de dineros del Fondo Indígena, dineros del pueblo boliviano a cuentas particulares. Bueno, doctor León, gracias por habernos acompañado esta noche. Hemos conversado con usted en varias oportunidades, entendiendo todo el procedimiento que se seguía adelante y ahora ya con la determinación de la justicia con estos 5 meses de detención preventiva en San Pedro para el expresidente Luis Arce. Gracias, doctor. A usted, muchas gracias. Buenas noches. Que le vaya muy bien. Y justamente vamos a repasar a continuación estas imágenes cuando Luis Arce era trasladado, ¿verdad? De esta manera, el expresidente ingresó al penal de San Pedro, donde permanecerá por estos 5 meses mientras avanza la investigación. Así, Luis Arce ingresaba. Ya ahí. Tranquilo, no se muevan. Tranquilo, no se muevan. ¡Fuerza, Lucho! ¡Es inocente! ¡Es inocente! Bien. Bueno, Ahora, ahí Luciana, vemos, sí, las imágenes, Gerardo, de cómo ingresaba, pero vamos a continuar hablando de este tema con nuestro siguiente invitado. Vamos a saludar al fiscal del caso, Miguel Cardoso, que nos acompaña. Gracias por darse un tiempo, fiscal. ¿Qué es lo que viene de acá en adelante? Y si podemos ir dando algunos detalles de lo que ha significado el pedido de la Fiscalía en primera instancia, la determinación del juez. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. El día de hoy el juez cautelar ha determinado la detención preventiva del señor Luis Arce. Posterior a esto, el Ministerio Público el día lunes tendrá una reunión en la Comisión de Fiscales y verá las nuevas estrategias para proseguir con la investigación. Bueno, como en la primera pregunta que he manifestado, el pedido de principio del Ministerio Público ha sido el de 3 meses, pero está tranquilo y satisfecho con la decisión que ha determinado el juez cautelar. Ampliación de este proceso y la investigación hacia otros implicados o supuestos implicados, fiscal. No se descarta, estamos en plena etapa investigativa. El proceso data del 10 de noviembre. En principio se ha iniciado contra 6 personas, posteriormente se ha ampliado contra el señor Luis Arce y posterior a esta ampliación, Ministerio Público y a la documentación que le llegue al mismo, va a citar a otras personas, ex autoridades y ex personas a las que han sido beneficiados con estos montos económicos, los cuales no han dado la explicación suficiente y posterior a ello se ampliará la investigación si corresponde. Esta lista continúa extendiéndose, continúan llegando más nombres que van a ser investigados y las cifras, continúan subiendo las cifras del daño económico al Estado. A partir de esta ampliación de investigación se han evidenciado nuevos hechos. En ese entendido, van a ser nuevas personas las que van a ser citadas en el presente investigación. Después de la ampliación de investigación se han establecido nuevos hechos y nuevos montos económicos al cual el daño económico subiría al que ha sido afectado el Estado. ¿En qué monto estaríamos aproximadamente, doctor? Estamos hablando de primera instancia, ¿no? Estamos hablando de montos preliminares. No se tiene cuantificado el total del monto que ha causado estos proyectos irregulares, pero en una primera instancia se tiene un monto de 325 millones. Fiscal, ¿se va a proceder con la anotación de bienes para los implicados y para estas nuevas personas que también estarían dentro de la investigación? Está entre las facultades del Ministerio Público, ya también han hecho las solicitadas las diferentes carteras y las mismas van a ser evaluadas por el Ministerio Público y posteriormente puestas en conocimiento del juez cautelar. Doctor,
Algo que ha llamado la atención ha sido el pedido, por ejemplo, de la defensa del expresidente Arce por su estado de salud, por lo que estaría atravesando un cuadro muy grave, es lo que decían. ¿Esto podría cambiar su detención preventiva en los próximos días o es difícil tomando en cuenta lo delicado del tema? Bueno, el juez cautelar, precautelando también la salud del señor Luis Arce, ha determinado la detención preventiva en San Pedro por las cercanías que se tienen a las instituciones médicas. Es por esa razón que él ha determinado esto con la finalidad de ayudar o de que precautelar la salud del señor Luis Arce. Y el tema de la edad, que era otro de los argumentos, fiscal, que expuso la defensa de Luis Arce. No cumple, el señor Luis Arce tiene 62 años, no está todavía entre la tercera edad. Bueno, fiscal, le agradecemos mucho por habernos acompañado esta noche. Investigaciones, ampliaciones de las mismas, de las cuales de seguro tendremos detalles más adelante. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pero al inicio de esta investigación hubo una periodista que destapó precisamente estos hechos, estas denuncias de corrupción, cuando nadie tenía idea de lo que estaba sucediendo al interior del Fondo Indígena. Claudia Soruco, y nos acompaña en esta ocasión. Claudia, bienvenida, buenas noches. Tú hiciste un reportaje en su momento que quizás no fue tomado con la seriedad que el caso ameritaba, ¿no? Bienvenida. Gracias, Gerardo. Buenas noches, Luciana. Buenas noches. Sí, este trabajo en realidad ha salido el 11 de noviembre del 2013, el primer reportaje con Página 7. El segundo reportaje salió 3 semanas después y hubo un tercero. Los 3 reportajes, Gerardo, lo que demostraban con un trabajo exhaustivo, viajes, recopilación de planillas, porque es complicado y era complicado recopilar las planillas de los proyectos y los desembolsos además a estas cuentas particulares. Se sacaron estos 3 reportajes con mapas también y con estadísticas, y ahí se logró consolidar que había una institución que tú sabes que pasaba la gente por la Belisario Salinas aquí en la ciudad de La Paz sin percatarse que millones y millones se manejaban en una sola oficina. Entonces ha sido interesante porque hasta yo como periodista he conocido en esa oportunidad lo que era el Fondo Indígena, ¿no? ¿Y cuál fue el primer indicio para poder iniciar esa investigación, Claudia? Bueno, lo que sucedía era de que al periódico llegaron unas planillas, que eran unas cuantas hojas, unas 5 o 6 hojas, y las planillas determinaban los proyectos, la región, el sector beneficiado, el sector social campesino beneficiado, el tipo de proyecto, el costo y los desembolsos. Lo que me parecía extraño que hayan proyectos como granjas, tinglados, que estén valuados en 1 millón, 2 millones y hasta 5 millones. Había un proyecto en esa planilla que era de turismo comunitario campesino, que estaba más o menos con un financiamiento de inversión de 20 millones de bolivianos, en una región del altiplano donde básicamente hay 20 viviendas en esa comunidad. Entonces habían cosas realmente extrañas. ¿Qué es lo que ha pasado? Es de que a partir de esas planillas hemos iniciado la investigación y bueno, tocaba nomás irse a meter horas y días al Fondo Indígena para ver cómo funcionaba, y si tuviera que calificar en 2 palabras el Fondo Indígena, eran folders cargados de billetes, ¿no? Porque realmente esos folders entraban y salían con proyectos aprobados, aprobados y aprobados. Entonces era interesante cómo se manejaba este proceso, ¿no? Imaginamos que has hablado con Marco Aramayo en su momento, quien igual hizo la denuncia y terminó preso, falleció en la cárcel. ¿Cuánto ha aportado para tu trabajo de investigación? Sí, en este proceso, Gerardo, que yo he conocido el Fondo Indígena y he sabido el funcionamiento, porque me sentaba a ver cómo funcionaba esto. Sí vi, ahí lo conocí físicamente a Marco Aramayo. No había hablado todavía cuando se estaba empezando esta investigación, porque en esa época Marco Aramayo tendría más o menos 2 o 3 semanas de ser el director del Fondo Indígena. Entonces la imagen era de una persona con sus 2 asesores entrando a su oficina, pero con una presión y una carga bien importante de dirigentes, ¿no? Con los folders. Entonces entraban y salían los grupos, los sectores, los dirigentes. Ya después de que se hizo todo este viaje y estos procesos desde la Chiquitanía hasta la parte del altiplano de La Paz, obviamente tocaba la contraparte y me tocaba entrevistarlo, así que solicité la entrevista y también con el antecedente de esta entrevista Marco Aramayo aceptó, y ahí es donde me dio a conocer que él en una reunión de directorio ya había dado a conocer a la señora que era la directora en ese entonces del directorio, del encargado del Fondo Indígena, que habían irregularidades en el fondo, ¿no? Dentro de estos inicios de la investigación, Claudia, ¿quiénes dentro de lo que tú obtenías como información lograbas identificar como responsables?
Sucede que cuando hay la fundación o la creación del Fondo Indígena se han hecho cargo ministerios, viceministerios, sectores sociales, pero en estos sectores sociales había una absoluta hegemonía de la parte del altiplano, ¿no? De sectores sociales muy afines al poder de turno en esa época, y mapeando todo se notaba que los proyectos estaban más en este lado, en el occidente de Bolivia. Entonces era súper interesante saber la cantidad de dirigentes que estaban a cargo de esos proyectos. Pero no hay que dejar de lado tampoco a los técnicos que se hacían cargo incluso de 5 o 6 proyectos de diferentes regiones. Esos mismos técnicos han trabajado muchísimo y han operado años, entonces es un gran número de personas, Luciana, realmente es un gran número, y desde el 2006 hasta el proceso de nuestra investigación, el 2013, lo que hay que evaluar es quiénes han ocupado esos cargos, esos ministerios, viceministerios, direcciones, y sobre todo quiénes han dirigido sectores sociales que, si bien estaban fragmentados y tenían paralelismo, ellos dominaban y podían ir y exigirle a Marco Aramayo los proyectos. Claudia, como comúnmente se dice, a veces destapar el hormiguero produce algunas picaduras. En este tiempo que has estado investigando, ¿has sentido algo de censura, presión, amenaza o algo similar? Sí, claro, salió el primer reportaje, Gerardo, el 11 de noviembre, el 13, 2 ponchos rojos en vivo en el canal estatal me amenazaron. En vivo amenazaron con que yo me cuide y amenazaron con tomar el periódico Página 7. Posteriormente recibí mensajes en mi celular amenazándome, y fue una censura muy fuerte en realidad para que dejemos de trabajar. Pero ya para ese primer trabajo del 11 de noviembre, los otros 2 reportajes ya estaban listos para su salida. Ha sido mucha la presión y ha sido como una bola de nieve que no ha podido evitarse, y tuvo que salir Evo Morales para tranquilizar a su dirigencia y decirles de que había irregularidades y de que la Contraloría tenía que intervenir. Fue por eso que se decidió la intervención. ¿Temiste por tu vida en algún momento? Sí, claro. Y en esa época sí quiero aclarar de que también el Ministerio de Gobierno se ha hecho cargo, y ellos ofrecieron seguridad privada para mí, para recogerme del periódico, llevarme a casa. Pero por decisión nuestra, del director de ese entonces y mía, decidimos que no, y yo continué trabajando hasta que se difundió el último reportaje en diciembre, y posteriormente empezó toda la opinión pública a generar muchísimo más rechazo de lo que estaba pasando, porque ya se hablaba de corrupción y desfalco, ¿no? Ahora, ¿cómo te sientes, Claudia? Por supuesto, tu trabajo de investigación, estos 3 reportajes, han servido también para dar a conocer algo de lo que sucedía ahí adentro, y quizás estás pensando en un 4.º reportaje ahora que se ha destapado todo aquello. Sí, bueno, el reportaje que más me dolió hacer fue el de la crónica de la muerte de Marco Aramayo, y quiero destacar que hace un momento ustedes presentaban esta noticia de la resolución y de la llegada al penal de San Pedro de Luis Arce, y garantizaban las autoridades judiciales que él tuviera atención médica por su condición de salud. A Marco Aramayo le privaron atención médica, a Marco Aramayo le privaron visita de sus familiares, a Marco Aramayo le privaron absolutamente de toda forma de comunicación, a Marco Aramayo lo torturaron en la cárcel, en las diferentes cárceles, y la última, donde sobrevivió hasta lo que pudo aguantar en la cárcel de San Pedro, tuvo otro tipo de torturas que su familia recién dio a conocer, pero ya nosotros lo habíamos reportado. Entonces, hoy vemos a una justicia que está operando en la condición que se debería operar, con la garantía de los derechos humanos, más allá de privar la movilidad, darle salud a una persona privada de libertad era lo que debería haberse precautelado también en la época en que Marco Aramayo estuvo con detención preventiva. O sea, nos dices, Claudia, que en ese momento, y hablando específicamente de Marco Aramayo, la justicia estaba totalmente manipulada. Absolutamente. Habían, y su mismo abogado Héctor Castellón, que ha hecho un trabajo impecable desde un inicio, ellos denunciaban que cuando se hacían audiencias no venía o el juez o no venía el fiscal. Entonces lo que hacía era más retardación, más retardación. Marco Aramayo ha estado en la detención preventiva más larga y además con la cantidad de procesos más fuertes y duras, no solo en Bolivia, sino en el mundo. No hay un caso como este, por eso yo recomendaba que este tiene que ser un estudio de caso, porque 256 casos a una sola persona, y además la denunciante, y además que todo el poder político y la justicia tenga que ensañarse con él, tiene que ser nomás un caso emblemático, y de alguna u otra manera tiene que poner a la reflexión no solamente al sistema, sino a la sociedad, porque no se le ha dado la cobertura que debería haberse dado a una persona que estaba sufriendo en un penal de forma inocente, ¿no? Además, notificaciones de nuevos casos que le llegaban a su familia después del fallecimiento de Marco.
Para no creer ese tipo de acciones, ¿no? Para no creer. Y es impresionante, Gerardo. Lo trasladaban casi semidesnudo en las madrugadas y en las noches, desde La Paz hasta Pando, de Pando hasta Potosí, de Potosí hasta Santa Cruz. Su familia nunca se enteraba, no estaba enterada. A Marco Aramayo le requisaban como al peor delincuente, a diferencia de otros presos que ustedes conocen, que se comunicaban e incluso hacían videollamadas a los medios de comunicación. Marco Aramayo estaba absolutamente encerrado. ¿Quién no daba tenía la orden para que se lo trate así? Todo el proceso y el sistema ha sido, ¿no, Luciana? Y hay que ver, porque yo escuchaba también a algunos expertos, quienes han ocupado estos puestos de jueces, de fiscales y sobre todo de la parte del sistema que mandaba y dominaba a estas personas. Y les digo algo más, en la última entrevista que yo tuve con Marco Aramayo antes de su muerte, unas semanas antes, me dijo: Claudia, en la misma silla en la que tú estás, estaban 3 ministros, vinieron en días diferentes a proponerme que me declare culpable, que vaya a juicio abreviado, y me sacaban de aquí. Y hasta el último momento dije, no, prefiero morir antes que vender mis principios. Y murió semanas después, ¿no? Entonces, el poder político corrompido es el que ha torturado a Marco Aramayo, pero tenía tentáculos dentro de la justicia. Y esperemos que esos tentáculos no sigan operando y que este caso se resuelva con el debido proceso y no, como decía el doctor Bascope, como una suerte de revancha, que no se trata de eso, sino que aquí hay muchos implicados y se tendrá que investigar cuánto es de responsabilidad que tienen, ¿no? Bueno, y eso que mencionabas de la anécdota de los ministros sentados al frente de Marco Aramayo, lo hemos escuchado hace no mucho de algunos políticos que también han estado presos, ¿no? Transar la libertad. Esperemos que eso realmente haya pasado y que la justicia esté cambiando y no sea simplemente algo que se está maquillando momentáneamente, porque esto es algo que va a tener un proceso muy largo. Claudia, ¿qué opinas de las determinaciones ya más puntuales de la detención de los meses que se le ha dado y todos los aspectos ya legales en caso del expresidente? Yo espero que no sea momentáneo, Gerardo, porque lo mismo, exactamente lo mismo ha pasado ya 2 o 3 veces. En la primera era cuando Marco Aramayo durante la pandemia enfermó 2 veces de COVID, no tuvo acceso, no tuvo pastillas, no tuvo atención médica. Sobrevivió porque, bueno, él era fuerte, era un tipo de guarayo fuerte, de esos que se sanan, de esos que resisten. Y sacaron los medios varias noticias sobre esto. Y la posterior, también polémica, fue cuando falleció. Desde el momento en que fue internado en el hospital de Cotauma en La Paz, los medios de comunicación y la opinión pública también estuvo al tanto. Entonces fueron un par de semanas que nuestra atención giraba en torno a este caso. Hoy día no quisiera que pase lo mismo y de que sean unos días que estemos con este caso y a la semana siguiente venga algo y nos olvidemos. Claro. Y nos olvidemos sobre todo de la familia que ha salido nuevamente, porque obviamente el temor siempre persiste en la familia, ¿no? Y que no nos olvidemos dentro del sistema tampoco de que Bolivia ha sido testigo y muchos han sido cómplices que han ocupado cargos de poder en su debido momento en los 3 gobiernos que hemos tenido estos 20 años, los 3, y que podían haber hecho algo, no para intervenir en la justicia, sino para pedir que se transparente un poco más el caso del Fondo Indígena. Por ejemplo, han habido personas durante el gobierno de Yanine Áñez que han ocupado los cargos de directores del Fondo Indígena. Yo como periodista me comuniqué con ellos, ¿no? Me comuniqué y les dije, miren, hagan caso, hay un inocente, Marco Aramayo, que está en la cárcel. No me respondían, me daban largas, no pasó absolutamente nada. Tenían la suficiente capacidad y intuición para operar, por lo menos desde el Fondo Indígena, y hacer una investigación exhaustiva. Ministros que han estado ahí, que nunca hicieron nada. Senadores y diputados que ahora los escucho decir que ellos denunciaron, investigaban, tuvieron la oportunidad dentro de la Asamblea Legislativa también de generar por lo menos incidencia en este caso y no lo han hecho. Entonces, es realmente para llamar la atención que hayamos dejado y permitido que suceda esto con un denunciante, ¿no? Y eso te da por lo menos el indicio de que la gente en este momento que está teniendo algunos casos y hechos y son testigos de delitos, el miedo a denunciar para que venga un policía y te diga, no, tú has denunciado, vas también preso. Ese es el problema simbólico con el caso de Marco Aramayo, ¿no? Cuando se tiene una justicia manipulada. Absolutamente. Bueno, Claudia, te queremos agradecer de sobremanera. Queríamos terminar y concluir este bloque contigo, con tu experiencia, con tu profesionalismo y la investigación que hiciste durante tanto tiempo. Muchas gracias. Gracias, Luciana, Gerardo, muy amables y saludos a todos. Y rapidito,
¿Va a haber un cuarto reportaje con esto último que estamos conociendo y que nos dices? Sí, en realidad lo que yo quiero hacer es sistematizar absolutamente todo, pero quiero aclarar, querido Gerardo, que en este caso el periodismo ha cumplido su trabajo. La tarea del periodismo ha sido abrir y esclarecer un caso como ese y decirle a la gente, oigan, hay un fondo indígena que está funcionando y que millones que son de ustedes se los están robando. El periodismo llega hasta ese punto, no podemos formar parte de esto, no podemos politizarlo. Sin embargo, en este momento los operadores que son parte de este sistema tienen que seguir las investigaciones, pero ojalá que se dé la posibilidad y me gustaría continuar con este caso y bueno, nada, simplemente decirle a la familia que entiendo y comprendo la situación que han pasado y realmente es doloroso estar en ese lugar. Gracias, Claudia. Gracias por acompañarnos. 22:52, hacemos una pausa, pero en breve vamos a mostrar imágenes en vivo de una casa. Me parece que es una casa muy especial. Donato, ¿me adelantas algo? Bueno, Donato, sí, estaba bien entretenido. No estoy en cualquier casa. Ajá. Estoy visitando una casa que ustedes, por sus características, ya se van a estar dando cuenta de quién es. Buenas noches. Buenas noches y bienvenidos a la Casa de Santa. Esta es la Casa de Santa. Sí. No es una casa que lo han decorado así nomás. Súper, sí, está toda la Esta es la Casa de Santa. Sí. A la vuelta. Bueno, vamos Donato. al corte y a la vuelta conocemos la Casa de Santa. Muy bien, Donato, gracias. En breve retornamos contigo y con mucho más aquí en vivo. De la ciudad de La Paz. Lo vamos a conocer a continuación en los siguientes cuadros. Le adelanto, es actualmente concejal del municipio. Ahí lo tenemos, Pierre Chaín, concejal municipal de La Paz, ex consejero y expresidente de la cooperativa de teléfonos La Paz, Cotel. Actualmente no pertenece a ninguna sigla. Pierre Chaín busca la silla edil y lo tenemos acá con nosotros. Pierre, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches. A ver, no hay sigla. Sí hay la precandidatura, sí hay las ganas de hacer algunas modificaciones, pero qué importante es tener una sigla, ¿no? La vida, voy a empezar así, ya que has tocado exconsejero de Cotel. No fui exconsejero de Cotel, fui expresidente de Cotel. Y que bien me acuerdo, Cotel estaba quebrado cuando me la han entregado. Es un orgullo para mí que 30 años ha perdido dinero, me han entregado una empresa quebrada y eso solo lo saben los socios de Cotel, ¿no ve? Y yo en 14 meses... estábamos a punto de comprar Entel. En 14 meses hemos pasado de ingresos de 4,5 millones al mes a 18 millones. Y eso se demuestra cuando uno no roba, la plata sobra. Entonces, por lo tanto, en esta época que yo fui presidente es una medalla que debería haber ganado y yo sí conozco que fui invitado, no soy del MAS, yo fui exmovimentista y hasta yo me he extrañado porque el César Doweiler me ha invitado a ser candidato, que él era candidato del MAS y era del MAS, ¿no ve? Pero había sido, él lo dijo en un programa, que Pierre Chaín en esta época tenía un apoyo del 6% y me han escogido para ser candidato. Entonces ahora que Cotel está mal 20 años después, ya eso es otro tema, pero si tú vuelves al archivo y preguntas a los socios de Cotel, yo más bien en lugar que la gente venía aquí en la Socabaya a hacer filas, he descentralizado todo y Cotel ha empezado a llegar a la gente. Y todo lo que he tenido desarrollo Cotel, o sea, pasó de una empresa, vamos a decir, de telefónica a una empresa de telecomunicaciones, porque internet, televisión, todo ha sido mi gestión. Ahora, entonces, Pierre, bueno, haciendo hincapié la consulta... hacer recuerdo de esto, ¿no ve? Haciendo hincapié la pregunta que le hace Gerardo, el tema de las siglas sí es importante, porque ya falta poco y hay plazos que cumplir dentro del tribunal. ¿Tiene acercamientos? Bueno, en realidad, y voy a ser honesto, yo tuve acercamiento con una sigla. ¿Cuál? ¿No ve? Y 3 siglas han venido a buscarme. Y una sigla directamente le he sacado de mi oficina porque fue parte de la gestión de Revilia. Y yo quiero una sigla que venga a luchar contra la corrupción, porque he pasado 4 años y medio enfrentándome a mitad del país. ¿Por qué? Porque la corrupción no solo Revilia, no solo Juan del Granado, sino los padrinos de atrás. O sea, tienes de quién prestarse. Hay bancos, hay medios, hay constructores, hay empresas comerciales, y cada uno en su área. O sea, tú los ves y son los mismos los últimos 20 años. Entonces, los candidatos que están, y ahorita te puedo decir de con nombre y apellido, los últimos 30 candidatos, no hay 30 candidatos. Eso es mentira. Casi 15 de ellos corresponden a Unidad Nacional, al Juan del Granado y al señor Revilia.
trabajan para ellos. Y el invitado que estaba ayer está con la gente del señor Arias, el señor Iturralde. Vamos a hablar de esto cuando llegue el momento. Entonces, no es verdad que hay tantos candidatos. Entonces, llenan las listas, pero todos son de lo mismo. Me hace recuerdo cuando escogían a los vocales o a los tribunos aquí para que los bolivianos vayan a elecciones. Llegaban a una comisión en la Cámara de Diputados, nos escogen a nosotros 3, ya no importa quién llega, igual es de ellos. Entonces los padrinos de atrás que se han hecho ricos han empobrecido a esta ciudad. Y cada vez los suben impuestos, cada vez hay más extorsiones, sea en restaurantes, en bares, en construcciones, en adquisiciones. Hace 3 días ha venido una empresa constructora que decía en la gestión de Revilla que ellos que han ganado una licitación les han cobrado una comisión y después por planilla querían nueva comisión y están dispuestos a declarar esto. Entonces que aparece el señor Revilla ahorita con una sola auditoría especial. ¿Qué quiere decir especial? Económica, jurídica y técnica. Una del Puma Qatari, $10 millones sobreprecio. Y 10 años, porque es otra cosa las auditorías financieras. Una igual de Don Juan del Granado, porque los trelizos han sido diferentes, le han hecho esto. No yo, la Contraloría. Y por casualidad ha llegado a nuestra oficina. Por si acaso, la Contraloría, no sé si la cámara lo agarra. Y fíjese al final que dice quién son los responsables que tienen que devolver este dinero. Y eso es preocupante lo que pasa en la alcaldía. Perdón, tengo que mostrarlo. Miren, Juan del Granado y el señor Revilla, ¿están viendo el monto? 25 millones. ¿Y sabes lo que ha pasado al llegar a nuestra oficina? A todos, esta información es muy importante. Por supuesto, para demostrar que ellos que las van... instancias competentes van a hacerse cargo de eso. No, la instancia ahora nos competente... enfoquemos en Pierre Chaín como precandidato. Te voy a darte mis plan de trabajo, a diferencia de los demás que no lo dicen. Pero quiero decirte algo. Esta auditoría ha llegado a la alcaldía y la han archivado. Y la obligación de la alcaldía es iniciar las demandas de recuperación del dinero. ¿Y dónde trabaja el hijo del Juan del Granado? En el departamento jurídico de la alcaldía, para que veas que sigue igual. ¿No ve? Bien. Entonces, luchar contra la corrupción es muy importante. ¿Ese es el motivo principal por el que quiere ser candidato? ¿Luchar contra la corrupción? ¿Cambiar la paz? Ese es el principal motivo, porque a mí me han quitado 4 años y medio de mi vida, ¿no es cierto? He tenido que luchar contra el MAS del Evo, que está presenciado por César Doguailer, que es otro que es de la misma organización que trabaja. Porque cada que Pierre Chaín hacía una denuncia de corrupción, iba el César Doguailer a la Plaza Murillo para acusar al Pierre Chaín. Como que me han hecho un tema de tráfico de influencia. ¿Se acuerdan del Club Árabe? Hay que decir las cosas como son, no hay que temerlo. ¿No ve? Y va el alcalde cuando pido como testigo, dice, esos documentos son falsos. ¿Y quién le ha entregado los documentos? César Doguailer. ¿Y quién es el testigo? Es César Doguailer. Entonces aquí no hay diferencias. Más allá de las siglas, la corrupción está en todas. Y por eso estoy buscando una sigla que no haya participado los últimos 25 años. Y retomando ese tema de las siglas, yo me quedé con la pregunta hace un momento, porque decía, 3 siglas lo han buscado. Sí. ¿Qué hay en una reunión entre la sigla y el precandidato? ¿Es una negociación? Algo que hemos escuchado, por ejemplo, en las elecciones nacionales, ¿no? Que han salido cifras incluso. No hay negociaciones. Para que tengas ideas, que además dicen que hay candidatos que cobran por concejales, ¿no? Eso está en todas las calles. ¿Para qué más? Mis concejales son los funcionarios que me han acompañado y han trabajado, y aunque no les pagan horas extras, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Son de la propia oficina, son funcionarios que hasta el día de hoy, algunos de ellos, no les pagan su sueldo y yo los pago. ¿Y qué pide la sigla? ¿Perdón? ¿Qué pide la sigla? Bueno, algunas siglas nos ha pedido que supuestamente ellos van a ir a la gobernación y que yo les apoye, y que pide que sea la votación en línea directa, que son 3 siglas. Una sigla que yo les saqué porque era aliados. A ver, pero con esa primera propuesta, ¿usted está de acuerdo? Estoy de acuerdo, pero línea, tenemos que saber lo que pasa. Yo apenas puedo ir con mi propia campaña para apoyar a una campaña departamental. Claro, entonces yo les he pedido si que me digan no cuánto es el costo de la campaña. con el candidato a gobernación. Más o menos, ¿no ve? Más o menos. Además, tenemos que saber cuánto es la campaña de la gobernación. O sea, tampoco yo soy, pues, un motor turbo de 12 cilindros. O sea, créeme que yo he gastado demasiado dinero y vendí demasiado mis propiedades para poder resistir al que está al frente. ¿No ve? O sea, denunciar un préstamo de 175 millones. Hemos hecho un préstamo de 175 millones a un banco, no voy a decir el nombre para que nadie se ofende, está en todas mis redes. 30 millones de este dinero se han invertido en muros de contención en la propiedad del banco. Y nosotros pagamos sus intereses. Y todo el mundo me ha dicho que era loco.
porque ¿cómo va a denunciar una institución tan poderosa? No, yo no tengo miedo a nadie. A mí el que va a venir conmigo, el primer compromiso es luchar contra la corrupción. Y mi primer plan de trabajo es el compromiso de 25 años. Has visto, del primer día de Juan del Granado hasta el último día del señor Arias, auditorías a todas las adquisiciones, a todos los contratos, a todos, absolutamente, pero no financieras, pues, que no engañen a la gente, sino técnicas jurídicas. Juegan en las licitaciones, juegan en los pliegos, suben los precios. Aquí en esta gestión hemos tenido varios constructores que son obras hasta 100,000 bolivianos, contrataciones directas. Aparece uno con 99,000, otro con 56,000 bolivianos, estoy hablando, nada más. Y son cientos de estas obras. Y ¿sabes qué? Lo inhabilitan al que gana y contratan al del doble. O sea, esto ha estado pasando, señores. Por eso yo digo que los otros candidatos, me encanta debatir con ellos. ¿Qué saben de la alcaldía? Nada. O sea, vienen así, tiran números por el espacio. Usted ha sido concejal, Pierre. ¿Cuáles son las necesidades de La Paz, al margen del tema de la corrupción? La necesidad de La Paz, primero, que dejen de extorsionar y chantajear a la gente. Nuestra gente se fue de La Paz, no nuestra gente. Empresas, jóvenes, bares, restaurantes, no hay que ir mucho. La mayoría de la zona sur ya está sacando licencias en Palca. ¿Por qué? Porque primero los extorsionan por la licencia y te dicen tanto los requisitos. Después cada requisito necesita 10 requisitos. ¿No ve? Y empiezan extorsionantes, van a Palca. Muchos constructores están yendo ya a Palca, violando nuestras normativas de uso de suelo. ¿Y sabes por qué? Porque había sido leyes especiales. Entonces tú puedes hacer 50 pisos y yo al lado solo 19. Y si hago 20 yo soy ilegal, pero tú eres legal. ¿Dónde le han visto esto? Y está en toda la zona sur. Si ves en Miraflores, en la avenida Arce, ves un edificio acá con 20 pisos es ilegal y acá con 40 pisos es legal. ¿Cuál es la diferencia? Nadie entiende. Había sido que tiene un proyecto especial. ¿Cómo es este proyecto? Es corrupción. Y han institucionalizado la corrupción. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, ¿no ve? Es auditorías de los últimos 25 años. La gente tiene el derecho a saber la verdad. Porque aquí no solo estos títeres que están en la alcaldía que han robado. Te voy a darte un ejemplo. El Óscar Sogliano, ¿quién era? No era pues funcionario del Juan del Granado, 18 años en la alcaldía. Después, ¿qué era? Subalcalde de la zona sur, donde el loteamiento, pero los loteadores han florecido. ¿No ve? Ahora es concejal del señor Arias, para que veas que todo está relacionado. No han cambiado. Cambian de sigla, pero siguen las mismas personas. No cambian. Y por lo tanto esto hay que romperlo. Bien, bien, entonces nos ese es mi primer punto. Va a ser una lucha directa a la corrupción, las auditorías. La segunda, Marco. A ver, la anulación total de multas e intereses. A ver, nosotros somos funcionarios de los ciudadanos, nos eligen para trabajar para ellos. Vienes, le pones multas e intereses. Si tú no puedes pagar 1,000 bolivianos, terminas en 8,000. Yo he luchado y he sacado 5 leyes. Pero ¿eso qué quiere decir? Yo no solamente voy a eliminarlo definitivamente las multas e intereses, más bien voy a hacer planes de pago también en cada gestión. Quiere decir, si no puedes pagar, si vos puedes pagar en el primer mes, vas a tener descuento. En el segundo mes vas a tener descuento. En el tercer mes también tienes descuento. O sea, vas a fomentar el pago. Y la gente que no puede pagar, dale pues los 12 meses para que pueda pagar. Pero no con multas e interés. Además voy a eliminar que un director de ATM, que ustedes todos lo saben, agarra, manda al ASFI, si debe 1,000 bolivianos, te congelan 10 cuentas de cada una de 10,000. Por favor, si te debe 1,000, no congelas todo. Eso es uno de los temas. ¿Quieren más? Se nos ha acabado el tiempo, Pierre, le agradecemos mucho, ¿sí? No, pues, sin embargo, vamos a convocar a todos los candidatos. Es más, lo invitamos para que nos dé la primicia de su sigla, por favor. Cuando ya la tenga, o sea, pues, ¿qué vamos a hacer con el plan aquí? Pero ya. Le agradecemos mucho, Pierre. Muchas que gracias. le vaya muy bien. Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias, siempre bienvenido. Nos vamos a Santa Cruz. En diciembre del mismo año se aprobó la división de las empresas eléctricas. Con Agustín Zambrana hasta Santa Cruz. Estamos en nuestro estudio precisamente con Agustín para hablar de este tema, la Empresa Nacional de Electrificación. Aclara que
Convenio de electrificación beneficia a Santa Cruz. Ante esta aclaración, el Comité Cívico de Santa Cruz se pronuncia. A ver, vamos a conocer detalles al respecto y aclarar todas las dudas. Agustín, ¿me escucha? ¿Cómo está? Gerardo lo saluda, vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. ¿Cómo está, Agustín? Querido Gerardo, ¿cómo estás? Saludos a vos y a todo el país. A ver, pónganos en contexto esta firma del convenio intergubernativo que tiene que ver con la electrificación. Gerardo, partamos de que las autonomías no se deben tocar y no se van a tocar. Y es por ello de que al ver y revisar un convenio entre el gobierno central a través del Ministerio de Energía y ENDE como empresa eléctrica estatal con la gobernación de Santa Cruz, en el cual se otorgarán 42 millones de dólares para poder hacer proyectos de inversión eléctrica y de energía para el territorio departamental, con una salvaguarda que es delegando competencias al Estado central a través de ENDE y el Ministerio para que éstas puedan ser realizadas en el territorio. Es así de que nosotros como Comité Pro Santa Cruz, ante esta oficialidad de este documento que se nos ha presentado oficialmente en una reunión muy amena y muy buena el día de hoy en el Comité Pro Santa Cruz, hemos visto el convenio y hemos visto por conveniente que este convenio debe tener un reencauzamiento a la autonomía plena y completa que el Estatuto Autonómico de Santa Cruz pregona y vale. Además de la Constitución Política del Estado, también pregona y vale. Es así que la gobernación en sus descargos señala que esto será exclusivamente por única vez que se haría esta situación, pero ha predispuesto toda su forma de hacer de que se pueda trabajar en modificar y adaptar este convenio a lo que es nuestra lucha histórica autonómica en Santa Cruz y para todas las regiones del país. Y con ello, trabajar una ley nacional que rige sobre este monto de dinero para que también con el préstamo del Banco Mundial, querido Gerardo, esto se pueda modificar y que se mantenga, que la competencia esté en manos de la gobernación. En sencillo, lo que se quiere es de que el dinero de los 42 millones de dólares que se van a invertir en electricidad en lo que es Santa Cruz en el territorio se maneje autonómicamente como se viene haciendo en estos últimos 70, 80 años, que es a través de la gobernación, querido Gerardo, y así poder mantener siempre la autonomía como uno de nuestros pasos a seguir descentralizando lo que son las decisiones de lo que tenemos en nuestras regiones del país, querido Gerardo. Ahora, ENDE también hizo una aclaración. No sé si esa aclaración sirvió para que el Comité Pro Santa Cruz y todas las personas vinculadas a la gobernación se queden más tranquilos o se preocupen al contrario, ¿no? Bueno, primero que ENDE evidentemente es una empresa cuestionada, ha sido parte de la mafia de las últimas 2 décadas del robo que ha señalado el presidente Rodrigo Paz de los 15.000 millones de dólares. Evidentemente, Gerardo, hace 30 días tenemos nuevas autoridades. Si no me equivoco, hace 15 días tenemos nueva autoridad en ENDE, en el cual han realizado un comunicado, el que mencionás, señalando algunos conceptos de explicación, aunque a nuestro entender se han excedido queriendo explicar qué es autonomía y que la autonomía no estaría en peligro. Los señores de ENDE nuevos que están, evidentemente son nuevitos, no conocen la tesis y la ley y el estatuto y la constitución cuando se habla de autonomía. Pero yendo a lo concreto técnico, entendemos que ENDE quiere actuar en buena fe. Nosotros de Santa Cruz decimos, hay que darle electricidad a toda nuestra gente de tierra profunda. Hay que hacer ese trabajo profundo que se viene realizando, querido Gerardo, en los últimos 50 años, como decía anteriormente, y 40 años específicamente, a través de proyectos regionales, territoriales, a través de prefecturas antes, después gobernaciones. Y eso queremos que se siga manteniendo. Nosotros no necesitamos, en el buen sentido y en el ánimo de querer seguir en la descentralización a nuestra región como a todo el país, que venga el Estado central y quiera hacer lo que es cabalmente las líneas
de electrificación en nuestro departamento. Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo y tenemos el aparato político que se llama Gobernación de Santa Cruz y nuestro gobernador que están en su capacidad plena para que ellos puedan hacer la ejecución, puedan hacer todo lo que va a ser ya la puesta en marcha de estos proyectos. No requerimos que ENDE lo haga, requerimos que nosotros nos dejen hacerlo como venimos haciéndolo. No obstante, y cierro ahí, evidentemente este proyecto con el dinero que va a llegar debe ser reencaminado hacia el modelo autonómico para que la gobernación maneje todo el dinero con lo que es, y acabo de señalar, los proyectos, la ejecución del mismo, para que de aquí en adelante podamos tener una autonomía plena, querido Gerardo. Agustín, ¿crees que se están respetando los parámetros de lo que significa una autonomía plena? ¿O se ha estado utilizando el término autonomía como una herramienta o como arma política desde hace algunos años? Evidentemente las autonomías, Gerardo, han sido secuestradas. Hoy día todo el país siente una desatención del Estado central. Cuando hablo del Estado central, no hablo del gobierno. El gobierno va cambiando y todos tenemos una fe y un buen ojo en que se vienen nuevos tiempos y van a ser positivos para el país, con un presidente que está tratando de mover la pelota, como decimos en el fútbol, y que ruede esta pelota. Pero el modelo centralista no va a acabar, porque es un modelo que concentra el poder en cúpulas. Es más, hoy día la descentralización se quiere hacer en la misma La Paz. He estado en conversaciones con muchas provincias, querido Gerardo, son 20 provincias, me corregís, en La Paz, y he conversado por al menos 10 o 12, y todas me señalan que no les llegan los recursos económicos a su provincia, y a veces tienen que depender del ánimo de lo que el gobierno central les quiere entregar según la participación o la animadversión política que vayan a tener en ese momento. Eso las autonomías las liberan y cada región, cada provincia, cada municipio va a tomar su propia decisión para progresar, para desarrollarse, para hacer según sus necesidades y requerimientos como sociedad. Por eso es correcto lo que mencionaba. A nombre de la autonomía utilizaron aquello, pero no se hizo autonomía. Están secuestradas y como Comité Pro Santa Cruz estamos yendo a liberar esas autonomías con el buen ojo y en las buenas ganas que tiene el gobierno del presidente Rodrigo Paz, que sabemos que es autonomista y además es federalista para dar nuevos pasos. Pero vamos a exigir que el primer pasito es que este convenio sea modificado para que entre a lo que es el camino autonómico, y por eso vamos a trabajar de la mano de nuestros parlamentarios para que ellos logren modificar esta ley nacional y con eso allanar el camino autonómico y de la electrificación de toda nuestra gente en nuestro departamento. Perfecto, nos queda claro. Agustín, gracias por tu tiempo, por la explicación y será hasta otra oportunidad. No, muchísimas gracias, Gerardo, a vos y a todo el país. Que tengas buenas noches. Continuamos. Donato. Sí, Gerardo. Mira, estoy impresionado porque estoy conociendo, mira, este tiempo yo estuve ya paseando aquí. Mamá Claus me ha estado mostrando la casa. Buenas noches. Por favor, síganos. Conozcan la casa. ¿Qué tenemos? ¿Esta es la sala? Esta es nuestra sala, nuestros duendes y Papá Noel. Acá está Papá Noel. Mira, Gerardo, Papá Noel está aquí. E incluso el ambiente, escuchemos. Papá Noel, te trajiste orquesta, duendes, a la esposa, a todos. Esta realmente es tu casa. Claro que sí, buenas noches a todos los que nos están viendo. Es un grato honor que nos vengan a visitar aquí a la Casa de Santa, que por la magia del Polo Norte aterrizó en la calle 23 del Calacoto de la ciudad de La Paz. ¡Oh, oh, 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 oh! Yo tengo mis niñas, hay mucha gente que tiene sus hijitos. ¿Los vas a recibir a todos? Con el mayor de los cariños los recibimos a todos, niños, niñas, grandes, chicos, porque todos tienen su Navidad en el corazón. Vamos, Papá Noel, Mamá Claus me está llevando a todo lado, no te enojes.
No se preocupen. De hecho, mamá Manuela con el mayor de los cariños les hará conocer la casa. Vamos. Estamos con música de ambiente, José Luis Duarte. Tú te colaste acá. Me colé un poquito. Hola Luciana, hola Miriam. ¿Cómo están? Mañana concierto 13 y 14, Teatro Luna. Estoy viendo allá, miren, los duendes, las duendecitas todas hermosas, y no podía faltar el Grinch en la sala de Papá Noel. Mamá Claus, no es posible, se coló y todo Pancho ahí nos está... ¿Usted cree que está afeando el panorama? Sí, totalmente. Los duendes lo van a sacar ahorita. Esta es la sala de Papá Noel. Realmente esta es la sala de la casita de Papá Noel, el comedor de Papá Noel, todo listo para la cena de Navidad. Todo listo ya. Él es mi duende Manguito, y él es el que ordena toda la casa, lo que desordena el Grinch. Hola. Duendecito, acá que tenemos. ¿Vos te robas los dulces de acá de la cocina? No, claro que no, eso no es bueno para ser un duende. Esto parece una casita, una cocina de dulce, pero es de verdad. ¿Esto le cocina usted, mamá Claus, a Papá Noel? Todo. Así que pase, por favor, sírvase una de nuestras galletitas. ¿Está gordito Papá Noel? Sí, los dos estamos gorditos porque nos alimentamos muy bien de pastelitos. Muy bien. Donato, para cerrar este contacto no podemos dejar pasar un bailecito con los duendecitos, por favor. Vaya, póngase ahí al lado de los duendecitos, un pasito y hasta más adelante. Gerardo, permíteme, los duendecitos se han subido acá. Ahí tenemos uno. Hacer unos pasitos. Con mamá Manuela y con... Se está escapando, Donato. Ellos escaparon. A ver. Están en el taller y allá yo los encuentro. Perfecto, a ver si están por ahí. Acá mira, este es el dormitorio. Mira. Me has hecho el quiebre, Donato, pero ya. Gracias, Donato. Los duendecitos están aquí. Perfecto, los vamos a dejar trabajar entonces a los duendecitos. Calle 23 en San Miguel, la casa de Papá Noel. Ya lo saben, todas las familias pueden ir a disfrutar de esta Navidad en este hermoso lugar. Ahí están los duendecitos, un pasito, un chuntunqui si quiere, lo que usted desee, Donato, y vamos cerrando este contacto. Gracias a nuestra unidad móvil. A ver, ahí está, eso. Eso. Grande, Donato, ahí está, la casa de Papá Noel, para que todas las familias la visiten en esta época navideña. Donato. 11 de la noche, 35. El que se ríe pierde. Puta, ese Papá Noel como el alcalde Arias te hablaba así. Imagínate lo que te va a regalar esta Navidad. Es una botellita, te va a traer una botellita, te va a traer. Por si acaso, pan 80 igual te va a traer, pan 80 te va a traer. Yo hubiera estado acá. ¿Cómo están? Buenas noches, mi nombre es Andrés Nogales. Por si acaso, yo hubiera estado acá un poco más antes, ¿no? Pero sucede que está cerrado el Prado Paceño, y esto no es mentira. Sucede que está cerrado porque mañana va a ser justamente el desfile navideño, ¿no ve? Y va a estar el alcalde de Arias ahí bailando su caporal, ¿no ve? Hacer va a estar bailando mañana. Así que de verdad, por favor, personas que están saliendo de cualquier discoteca, está cerrado el Prado Paceño. Me gustó mucho la invitación acá, aquí en vivo, sobre todo acá a Bolivisión, porque hace unos meses atrás estaba acá la señora María Galindo, ¿no ve? Estaba María Galindo. Y yo les pregunto, sobre todo a los de producción, sí, sé que me están enfocando en este momento, pero ¿qué se siente trabajar con María Galindo? No sé si me pueden contar un poquito así, fuerte, de verdad, así cuéntenme un poco de su experiencia. Nadie me cuenta, ¿no ve? Están trabajando, ¿no ve? Pero yo siento que debe ser así, temor de equivocarte y sobre todo el temor de la producción de aquí en vivo y de Bolivisión, porque debe ser, esto va a salir bien o radio documental de María Galindo, ¿no ve? Una de dos esto va a salir. Y a otras personas, por ejemplo, que les da mucho miedo hacer esto, es a los funcionarios públicos. Te he dicho funcionario público, unos rags se le ha hecho ahí en la casa, no ve la espalda. Funcionarios públicos, miren,
Yo conozco tengo bastantes amigos funcionarios públicos que le tienen miedo a María Galindo. De verdad, le tienen bastante miedo, ¿no? En esos momentos de ocio que ellos tienen, que los funcionarios públicos tienen, que es de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, en ese tiempo ellos se ponen a hablar justamente de todas estas clases de cosas, ¿no? Se ponen a hablar con cuánto voy a coimear hoy día, ¿no ve? O sea, preguntas que saben que son importantes, ¿no ve? Todos tienen que estar a la par con el tema de las coimas. Imagínate que uno te cobre menos, no, pues el negocio se cae. Otra de las cosas también que se ponen a hablar son de sus miedos. Y una vez un funcionario público, amigo mío, me decía, hermano, tengo miedo a trabajar hasta muy tarde, hasta muy de noche, acá en esta oficina. Y yo era de, ¿por qué, hermano? A ver, contame. Y me decía, ¿no? Una noche, póngame música de terror, por favor. Gracias. Una noche, yo estaba trabajando hasta las 12 de la noche más o menos. Cuando de la nada tenía que ir al baño, tuve que pasar el pasillo y de la nada empezó a sonar a lo lejos. Didijidiripi, dirigiriripi, dirigidiripi. No, me he empezado a asustar así. Me he empezado a asustar, me ha empezado a dar miedo, me ha dado tuca. Dice. Llegué al baño, me he encerrado rápido. Una vez que me he encerrado, ¿qué es lo que he hecho? Ya he hecho del uno, me ha dicho, he hecho pis, ya. Estaba haciendo pis cuando de repente así, sentía una rapada aquí, algo me raspaba así. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana? Me ha empezado a decirme, ¿cuánto gana? ¿Cuánto gana? Usted me ha asustado. Y he dicho, debo estar trabajando mucho así. De la nada agarra, así, me empiezo a lavar las manos así. Me veo frente al espejo y veo una cara aquí al fondo, ¿no? Empiezo a ver una cara así bien al fondo y de la nada cuando empiezo a salir del baño me dice, se rasca, se rasca, se rasca. No vuelva a trabajar, me ha dicho. Tiempo después ha renunciado ese funcionario público, ¿no? Esa clase de cosas ocurren en el sector público, así que yo les digo a todos ustedes, ¿saben qué? Respeten a los funcionarios públicos. Eso sería todo. Yo soy Andrés Nogales. Andrés, gracias. Qué buena noche de viernes. Bienvenido. Gracias por la invitación. Debe escribirle a María tú. Sí, pues. Yo creo que sí, ¿no? María Galindo ya de esta. ¡Ay, no! ¡Cállenla! Ay, pero el paso te lo sabes. A ver, dale. Gracias, Andrés. Oye, ¿dónde te presentas? Este mes te cuento que estamos vacacionando la mayoría de comediantes. O sea, ¿te rascas? Me rasco. Ya. Por eso no gano. A ver, María Galindo me salvaba de esta. Pero el próximo mes, el 24, justamente para la cita, vamos a estar en el Típica de Achumani, presentando un show sumamente especial por esta fecha. Y no menos importante, la promoción es que si tú llevas un billete de a la cita, vas a tener un descuento. Oh, excelente, buenísimo, ahí en la avenida Alexander, entonces. Exactamente, en la calle 16. Eso, muchas gracias. No, a ustedes, de verdad, gracias. Siempre es un honor estar aquí en vivo. Gracias, siempre. Hacemos una pausa, ya volvemos. Dale, baila. Qué lindo.